¿Ven algo? ¿Nada? Por ahora no. Hola, profe, no se ve. Esto es terrible. Todas las clases con algún problema, no puede ser. Es tan sencillo el sistema y se complica tanto y no sé por qué. Vamos a cerrarlo otra vez. Ahora abra el PowerPoint. Directamente de acá. Bueno, ahora lo abrí. ¿Ahora qué hacemos? Ahora va a el Zoom y pone compartir pantalla. No tengo ningún indicador del Zoom, como si estuviera completamente desconectada de ustedes. En la Ustedes barra me- de abajo. Ah, No Profe, aparece si un en la logo. barra de abajo no ve nada, toque la tecla Alt, que a veces se esconden las opciones y tocando Alt aparecen de nuevo. Bueno, bueno, ahora los veo. ¿Ahora? Ahora va a compartir pantalla. ¿Se ve? 10 Perfecto. puntos, Perfecto, profe, ahora profe. sí. Ahí Se ve está, ahora bárbaro. sí. Ahora sí. Genial. Al fin. Bueno, arranquemos entonces. Bárbaro. El tema de hoy es estado de indivisión. Es la unidad 8, puntos 3, 4 y 5. Y como les dije la semana pasada, cuando se produce la muerte, el fallecimiento de una persona, la herencia que se transmite entra en estado de indivisión. ¿Qué significa esto? Que cada heredero tiene sobre el total de la herencia una porción ideal, una cuota parte, la porción que le corresponde y que se le asigna en la herencia. Ya vimos cuál es la porción de los legitimarios. Entonces, cada heredero tiene sobre la herencia, sobre el total de la herencia, una cuota parte. ¿Qué quiero decir con esto? Para que ustedes no se confundan. Que no podemos decir que el heredero tiene derecho sobre el auto, sobre la casa, sobre el lote, sobre las obras de arte que pertenecían al patrimonio del causante, sino que tiene una cuota ideal sobre el total de la herencia. ¿Me entienden? Es decir, como dice Zanoni, esta porción es la medida aritmética del derecho que tiene cada uno de los herederos sobre la totalidad de la herencia. Nosotros estamos hablando de estado de indivisión. Antes se hablaba de la comunidad hereditaria. A mí el nombre comunidad hereditaria no me disgusta, pero nos preguntamos, ¿qué es lo que se necesita para que exista la indivisión hereditaria? ¿Qué existe? ¿Qué se necesita? El primer requisito para que exista indivisión hereditaria es que haya más de un heredero llamado a la herencia. Si tenemos dos herederos, tenemos una comunidad hereditaria. Pero si tenemos uno solo, no la tenemos. Entonces, el primer requisito es que haya más de un heredero llamado a la herencia. Vean ustedes que esto es fundamental. ¿Qué pasa si en vez de tener más de un heredero tuviéramos un heredero único? No tendríamos indivisión de la herencia. ¿Por qué? Y porque este heredero único sería el propietario de los bienes y no habría ningún tipo de problema. Entonces,
ven la diferencia. Para que haya indivisión hereditaria tiene que haber más de un heredero llamado a la herencia, porque si hubiera solamente un heredero único, esto no sería posible. ¿Cuándo inicia el estado de indivisión? El estado de indivisión comienza cuando se produce la muerte del causante, es decir, cuando se produce también la apertura de la sucesión. ¿Y cuándo finaliza este estado de indivisión? Piensen ustedes, piensen, estamos hablando de una herencia indivisa, donde hay una totalidad y cada heredero tiene su parte. ¿Cuándo inicia? Cuando muere el causante, porque dijimos que la herencia se transmite a los herederos en estado de indivisión. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando se produce... Con la partición. Exactamente. Cuando se produce la partición. ¿Por qué? Porque la partición es la etapa final de la sucesión, es la etapa final, y con la partición se produce la división de la herencia. Es decir, que cada uno de los herederos va a ver, transformada esa cuota ideal en bienes singulares. Por ejemplo, si tiene un medio, entonces tomará el auto, su lote tendrá un vehículo, tal vez tiene una casa. Bienes ut singuli, bienes singulares, bienes individualizados. Esa cuota ideal se va a convertir en bienes singulares. ¿Pero cuándo? Al momento de la partición. Cuando muere el causante, la herencia se transmite a los herederos en estado indiviso y permanece indivisa hasta el momento de la partición, cuando se produce la división de la herencia y entonces los herederos van a ver traducidos en bienes singulares su cuota parte, esta parte ideal de la que estamos hablando. Traté de hacerlo así sencillo y con preguntas para que ustedes vayan razonando sobre el tema. Nos preguntamos ahora, estos bienes indivisos que forman todo este caudal relicto, este haber hereditario, ¿a quién pertenecen? Bueno, los bienes indivisos pertenecen a los herederos. El Código Civil y Comercial dice que ninguno de los herederos se puede atribuir la propiedad exclusiva de algún bien de la herencia. No puede. Así que pertenecen a los herederos. Por supuesto, a cada uno en la porción que le corresponda. Y aquí sentamos de nuevo el principio. Cada uno de los herederos es propietario de su parte, de su porción, de su cuota parte en la herencia, que se ejerce sobre ¿qué? Sobre la totalidad de los bienes indivisos. Hablamos de una porción ideal. Y al momento de la partición, como dijimos recién, se le van a adjudicar al heredero estos bienes singulares y entonces allí sí va a dar fin el estado de indivisión hereditaria. Vamos a ver entonces este tema de la naturaleza jurídica de la herencia. Miren, no voy a entrar acá en ningún análisis jurídico sobre la naturaleza jurídica, pero es para que a ustedes se les grabe el tema, para que puedan pensar conmigo. Nos preguntamos, ¿es la herencia un sujeto de derechos y obligaciones? ¿Es una persona jurídica diferente de los herederos? ¿Encuentran ustedes que en la herencia haya un patrimonio propio? ¿Encuentran ustedes que la herencia tenga algún órgano de administración como las sociedades, por ejemplo? ¿O un capital como las sociedades? ¿Encuentran ustedes, ¿les parece que la herencia es un sujeto de derechos y obligaciones, una persona jurídica diferente de los herederos? No, no lo es. No lo es. La respuesta es no. ¿Tiene patrimonio propio? No.
¿Tiene un órgano de administración? No, sin perjuicio de que hoy vamos a ver que se puede administrar, pero esta administración, el patrimonio, tiene que ver con el caudal relicto, con el acervo hereditario, que pertenece a los herederos, desde el momento de la muerte del causante, cuando se produce la apertura de la sucesión, pero destinado a dividirse y a distribuirse entre ellos, conforme a la parte de cada uno, al momento de la partición. ¿Saben ustedes que Vélez, en el Código Civil, no reguló prácticamente esta etapa de la indivisión de la herencia, porque él decía que era una etapa tan pasajera y tan transitoria que no valía la pena regularla? Porque lo bueno, lo necesario era que fuera tan breve que los herederos en forma muy rápida tuvieran acceso a aquello que tenía que ver con los bienes de la herencia, que le pudieran ser adjudicados. Pero el Código Civil y Comercial, con muy buen criterio, ha decidido regular esta etapa de la indivisión hereditaria porque aquí se producen muchas relaciones jurídicas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es la herencia un sujeto de derechos y obligaciones o una persona jurídica diferente de los herederos? No lo es. No tiene un patrimonio propio, no tiene un órgano de administración, los bienes pertenecen a los herederos desde la muerte del causante, porque la herencia se transmite desde el mismo momento del fallecimiento hasta el momento de la partición, cuando cada uno de ellos va a ver traducida en bienes singulares esta parte que le pertenece y esta porción hereditaria que se le ha asignado. Pero, saben ustedes que no hay felicidad completa, pero hay dos casos, anoten esto, hay dos casos en los que la sucesión, la herencia, funciona como una persona distinta de los herederos. Por eso lo escribí acá con preguntas para que ustedes lo puedan pensar. Decimos entonces, la herencia no es un sujeto de derechos y obligaciones ni una persona jurídica distinta de los herederos. No, no lo es. Pero en dos casos funciona como una persona distinta de ellos. ¿Cuáles son estos dos casos? Acá puse el título, casos en los que la herencia funciona como una persona distinta de los herederos. Hay dos, nada más. Uno tiene que ver con la ley de concursos y quiebras 24.522. En el artículo 2 de la ley, dice que el patrimonio del causante, esto que se llama el haber hereditario, puede ser declarado en concurso o quiebra, con una condición: mientras se mantenga separado del patrimonio de los herederos. Repito, la ley de concursos y quiebras establece en su artículo 2 que el patrimonio del causante, y les puse ahí entre paréntesis el haber hereditario, porque el proceso se va a llamar Pérez, Juan, Ignacio, sobre concurso de su haber hereditario. Esa va a ser la carátula. García, Roberto, sobre quiebra de su haber hereditario. Escribí esto para que ustedes vayan familiarizándose con la terminología. Entonces, este patrimonio del causante que le pertenecía a él, ya no está. Hoy se ha convertido en el haber hereditario, el caudal de bienes. Puede ser declarado en concurso o en quiebra, con la condición de que se mantenga, o sea, mientras se mantenga separado del patrimonio de los herederos. ¿Quién puede solicitarlo? Puede hacerlo un solo heredero. Pero la ley exige que en el plazo de 30 días los demás coherederos ratifiquen esta petición. Entonces lo puede solicitar un solo heredero, siempre que dentro de los 30 días los demás coherederos ratifiquen la petición.
El segundo supuesto es el que pertenece o el que está regulado en la ley de impuesto a las ganancias. Porque la sucesión es contribuyente del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que tributa? Las ganancias de los bienes indivisos. Entonces, es contribuyente la masa indivisa, no los coherederos. Obviamente que los coherederos son los que tienen que pagar. Pero es la masa indivisa la contribuyente. La sucesión indivisa es contribuyente del impuesto a las ganancias. Y lo que tributa son las ganancias de los bienes indivisos. ¿Desde cuándo es contribuyente? Desde el momento de apertura de la sucesión. ¿Hasta qué momento? Hasta la declaratoria de herederos. O, en caso de sucesión testamentaria, la resolución o el auto interlocutorio que da aprobación al testamento. ¿Y qué pasa después de la declaratoria de herederos? Ustedes deben haber estudiado ya lo que significa una declaratoria de herederos. Es una sentencia declarativa que individualiza a las personas que han acudido al llamamiento efectuado por la ley, o el testador, en su caso, para recibir la herencia. Entonces, a partir del dictado de la declaratoria de herederos, que va a decir que por el fallecimiento del señor XX resultan herederos, primero, sus hijos, fulano, fulano, fulano. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que la declaratoria de herederos va a individualizar a los herederos. Entonces, a partir del dictado de la declaratoria de herederos, o del auto de aprobación del testamento, los herederos ya van a quedar identificados y serán ellos los que posteriormente paguen el impuesto a las ganancias como contribuyentes personales. ¿Se entendió esto? Muere el causante y la sucesión indivisa es contribuyente del impuesto a las ganancias, por las ganancias de los bienes indivisos. Esto es así, la sucesión paga impuesto a las ganancias, pero esto es hasta la declaratoria de herederos, en la sucesión ab intestato, por ejemplo. Porque aquí, a partir del dictado de la declaratoria de herederos, los herederos quedan identificados y entonces serán ellos los que paguen el impuesto a las ganancias, pero ahora como contribuyentes particulares. Cerramos este tema y vamos a otro tema que tiene que ver con la administración de la herencia, y estamos hablando de la herencia en estado de indivisión. Todo lo que pasa acá es desde que muere el causante hasta antes de la partición. Ese periodo que se llama periodo de indivisión de la herencia. Vamos a ver qué pasa con la administración. Imaginemos una herencia cuantiosa, vamos a imaginar una herencia que tiene un campo, un causante que tenía una empresa, a lo mejor, que tiene un campo productivo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo primero que decimos acá es, ¿qué pasa cuando no hay un administrador judicial designado? Primera cuestión importante. Cuando no hay un administrador judicial designado. ¿Qué pasa con los actos conservatorios de los bienes? ¿Qué son los actos conservatorios de los bienes? Bueno, los actos conservatorios son aquellos gastos necesarios que se realizan sobre los bienes de la herencia, indivisos por supuesto, todavía no ha llegado la partición, para evitar que se deterioren. Por ejemplo, hubo hace poco tiempo un tornado tremendo en Olavarría y voló muchos techos. Imagínense ustedes que a lo mejor era el lugar donde estaban almacenados los cereales.
¿qué había que hacer? Urgentemente, en un campo, hay que salir volando, hacer de nuevo el techo porque se podría perder toda la producción que está allí almacenada, la cosecha. Vamos a imaginar que la casa, una de las casas, hubiera perdido también sus partes por un tornado, por cuantiosa lluvia, si hubiera llovido, si hubiera caído parte de la mampostería. ¿Qué hay que hacer? Hay que salir en forma urgente, arreglarla, repararla. Tenemos problemas con una medianera, hay que salir. Entonces, cuando no hay un administrador judicial designado y los bienes de la herencia tienen que ser reparados de manera urgente, ¿para qué? Para mantener el valor, para evitar pérdidas, para evitar deterioros, para evitar perjuicios y daños a la masa, entonces hay que hacer actos conservatorios. ¿Quién puede realizar y quién está legitimado para realizar actos conservatorios? Cualquier heredero. ¿Lo hace en beneficio de su propia parte? No. Si se trata de actos conservatorios sobre los bienes indivisos de la herencia, será en beneficio de la masa hereditaria. ¿Y con qué dinero puede hacer esto? Bueno, si tuviera fondos indivisos que obren en su poder, con esa plata. Imaginamos que a lo mejor ha percibido un plazo fijo o algo, ha cobrado un crédito de la herencia. Bueno, puede usar los fondos indivisos que obren en su poder, dice la ley. ¿Y qué pasa si no hay tiempo y dice, yo voy a hacer esta inversión, voy a sacarla de mi propio dinero? Entonces, podrá solicitar a los coherederos el reembolso de lo gastado. ¿Y qué pasa si no tuviera el dinero y tampoco tiene fondos que pertenezcan, fondos indivisos? Entonces, se presenta judicialmente con su abogado a solicitar a los coherederos contribución en los gastos, de acuerdo a la parte de cada uno. Repito, cuando no tenemos un administrador designado, cualquier heredero puede realizar actos conservatorios sobre los bienes de la herencia que aún no han sido divididos y que necesitan ser mantenidos, ser reparados, necesitan a lo mejor ser apuntalados, porque hay que mantener el valor, evitar las pérdidas, evitar los deterioros, porque después todos estos bienes deteriorados tendrán menos valor a la hora de la partición. ¿Quién puede hacerlo? Cualquier heredero, en beneficio siempre del interés común, de la masa hereditaria. ¿Con qué plata? Si tiene fondos indivisos en su poder, con eso. Si paga con su propio dinero, pedirá que se lo reembolsen los coherederos. Si no tiene dinero, se presenta judicialmente con un incidente de contribución y entonces le dice al juez, señor juez, vengo a solicitar que los coherederos participen de estos gastos y actos conservatorios. Aquí están las fotos, se cayó el techo, acompaño fotos. Aquí está el presupuesto, he pedido 3 presupuestos, necesitamos aprobar uno. Entonces esto tendrá que correrse el traslado, por supuesto, se abrirá una cuenta o resolverán la forma de pagarlo y participarán. Pero también nosotros tenemos que en una herencia, estamos dentro del estado de indivisión, también hay medidas urgentes que tomar. Ya vimos los actos conservatorios. Ahora vemos las medidas urgentes. ¿Quién puede realizar estas medidas urgentes? Cualquier heredero, otra vez. Está legitimado. Cuando no pudo lograr el consentimiento de los coherederos, a ver, nos reunimos, coherederos, nos vamos a reunir mañana en mi casa a las 5 de la tarde, hay medidas urgentes. Son 10, va uno solo. Llama por teléfono, nadie le contesta. Sí, mañana te veo, te llamo, te digo, no hay nada. No hay interés. O se niegan. Entonces, cuando no pudo lograr el consentimiento de sus coherederos,
y hay riesgo para los bienes de la herencia, y este riesgo puede ser que cause un daño en perjuicio de la comunidad de herederos, entonces cualquiera de los herederos puede realizar medidas urgentes. Fíjense ustedes que el artículo 23-27 dice que, aun antes de iniciarse el juicio sucesorio, un heredero puede presentarse con su abogado ante el juez y decirle: señor juez, vengo a solicitar se autoricen estas medidas urgentes porque el interés común de la comunidad hereditaria, digamos, está en riesgo. Y acá pusimos algunos ejemplos de medidas urgentes, para que no se confundan. Por ejemplo, vence un plazo fijo, hay que cobrarlo. ¿Quién lo va a cobrar si el causante se murió y estaba a nombre de él? Bueno, por ejemplo, nadie va a retirar el dinero, pero se cobra un plazo fijo y el dinero queda en la cuenta de autos hasta tanto, vamos a imaginar que no se hubiera iniciado la sucesión, hasta tanto se inicia el proceso. Aún podría el juez autorizar que en la cuenta de autos ese dinero que se deposita siga en un nuevo plazo fijo, hasta tanto el dinero se necesite. Por ejemplo, puede autorizar el juez el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, de acciones, de cuotas de sociedades. Por ejemplo, una medida urgente podría ser hacer un inventario. Podría ser percibir fondos indivisos. Vuelvo a decir lo mismo, el dinero se deposita en una cuenta judicial. El juez ordena la apertura de cuenta siempre en el Banco de Depósitos Judiciales, que es el Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales. Pero otro ejemplo de medidas urgentes puede ser el otorgamiento de actos que requieren consentimiento de los coherederos cuando ellos se han negado a hacerlo. Y aquí hay riesgo también. O sea que a lo mejor hasta vamos a necesitar que el juez, ante la negativa, escuche y después vea la posibilidad de, a lo mejor, una autorización supletoria. También puede haber, como medida urgente, la designación de un administrador provisorio. O prohibir que se saquen cosas muebles de la casa. Pero también podría ser que se le atribuyera a uno solo de los herederos el uso y goce de estas cosas muebles. Es decir, hay una serie de ejemplos de medidas urgentes que puede realizar uno solo de los herederos en beneficio de la masa común. Vamos ahora a los actos de administración. Tenemos actos conservatorios, medidas urgentes, actos de administración, actos de disposición. Ya vimos los actos conservatorios, ya vimos las medidas urgentes, ahora vamos a ver los actos de administración. ¿Cómo se administra la herencia mientras se encuentra en estado de indivisión, antes de la partición? Yo hice una clasificación sobre actos de administración ordinaria, para lo cual se requiere el consentimiento de todos los coherederos. Recuerden que nosotros dijimos que aquí no tenemos un administrador judicial designado. No han designado, no han delegado a nadie esta facultad los herederos. Entonces, para todos los actos de administración ordinaria, pagar sueldos, pagar impuestos, pagar cargas, pagar un montón de cosas, bueno, se requiere el consentimiento de todos los herederos. Y si no estuvieran de acuerdo, bueno, se generará, por supuesto, una cuestión que tendrá que resolver el juez. Pero para aquellos actos extraordinarios, o sea, los que exceden la administración ordinaria, la explotación normal de los bienes indivisos, por ejemplo, para contratar, para hacer contratos, por ejemplo, para renovar locaciones, para renovar contratos de arrendamiento, se necesita que los herederos
otorguen facultades expresas. Y acá les puse yo un ejemplo. Es un ejemplo muy clásico, miren. Tenemos 5 herederos y tenemos una herencia con un campo. El campo está arrendado y está venciendo el plazo del arrendamiento. Si no hubiera una facultad expresa y se arrendara por un plazo mayor al legal, esto podría comprometer la partición. Así que fíjense ustedes hasta qué punto es necesario que los herederos estén de acuerdo y hasta qué punto es necesario que los herederos otorguen estas facultades expresas. ¿Qué vamos a hacer con el campo? Vence el contrato de arrendamiento. ¿Vamos a arrendarlo por un periodo legal o qué vamos a hacer? Porque a lo mejor la partición está cerca y ellos creen que pueden resolverlo de otra manera. A lo mejor de los 5 hijos hay 1 o 2 que se ocupan de las actividades agrícolas, ganaderas, los otros no. Entonces, bueno, tendrán que sentarse y pensar qué van a hacer. Vamos a ver qué es esto de la administración de la herencia. ¿Quién elige al administrador? ¿Quién puede ser administrador de la herencia? Recuerden otra vez, vuelvo a decirlo, que estamos en la etapa de la herencia que va desde la muerte hasta la partición, antes de la partición. Todo es indivisor. ¿Quiénes pueden realizar actos conservatorios sobre los bienes? Lo pueden decidir los herederos. Medidas urgentes también. Se necesita para administrar, vimos recién, el consentimiento de todos. Y si los actos excedieran la explotación normal, facultades expresas. Aquí tenemos un supuesto del que habla la ley, que esto es muy común en las sucesiones. Les digo porque se van a encontrar en los juicios sucesorios, donde hay unos cuantos bienes, con la posibilidad de designar un administrador. ¿Quién puede ser administrador de la herencia? Primero, uno de los herederos, o bien un tercero. Los herederos, dice la ley, pueden otorgar a un coheredero o a varios un mandato general de administración. O sea, son los herederos los que otorgan un mandato de administración a uno de los herederos o a varios. Pero también tenemos la posibilidad del mandato tácito. Porque cuando un heredero empieza a administrar, y los demás lo saben, y no se oponen, se entiende que hay un mandato tácito de administración que no requiere facultades expresas. Repito, hay un mandato expreso. Cuando hay mandato, el instrumento que prueba el mandato es el poder. Nosotros decimos, bueno, pueden otorgar un poder. Sí, es un mandato en realidad, y van a otorgar un poder general de administración. ¿A quién? A un contador, por ejemplo, o a una persona que pueda administrar, o a uno de los herederos que sea verdaderamente idóneo. Pero puede ser que uno de los herederos administre, que los demás lo sepan, que él se ocupe de todo, que sea idóneo realmente, que los demás no se opongan, porque es bueno para la herencia. Entonces acá tenemos un mandato tácito, es uno de los coherederos. Bueno, dice la ley, esto no requiere facultades expresas. ¿Qué deberes tiene el administrador? Si el contrato es oneroso, tendrá que rendir cuentas. ¿Cómo son las cuentas que rinde un administrador? Deben ser una revisión de cuentas documentadas, siempre. Pero vamos a imaginar que el contrato sea gratuito, porque es entre herederos. A lo mejor dice, no voy a cobrar, ¿qué voy a cobrar honorarios por administrar? Soy parte de esto. ¿Puede ser? Entonces la ley dice, se lo puede liberar de rendir cuentas. Vamos a pasar ahora a los actos de disposición. Vimos que en la administración de la herencia hay actos conservatorios que se pueden realizar, hay medidas urgentes
vimos la nómina de los ejemplos, vimos los actos de administración, la posibilidad de que administren los propios herederos o bien que deleguen, que otorguen un mandato de administración en un tercero o en otro coheredero. Vimos también la posibilidad de que haya hasta un mandato tácito. Y ahora vamos a ver qué pasa con los actos de disposición. ¿Son más restringidos? Estamos en una etapa de indivisión de la herencia. Necesitamos, por ejemplo, pagar impuestos, porque resulta que tenía el causante un juicio de apremio, porque hacía mucho tiempo que no pagaba sus impuestos, y están a punto de rematarle un inmueble. Y se necesita pagar el juicio, se necesita pagar a los abogados, y resulta que hay una cochera, y entonces todos se ponen de acuerdo, y dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Necesitamos, por lo menos, disponer de uno de los bienes para poder pagar. Bueno, los actos de disposición requieren el consentimiento de todos los herederos. Y nuestro código no prevé la posibilidad de delegar estos actos en un mandatario. Hasta ahora son los herederos los que otorgan el consentimiento y los que disponen. Ahora, cuando un heredero realiza actos sobre los bienes indivisos, dice el 23-26, en representación de otro coheredero que está ausente o que no puede actuar, esta actuación se rige por otras normas, ¿sí? Que son las normas de la gestión de negocios. Vamos a pasar entonces a otro tema. Siempre estamos dentro de la etapa de indivisión, que es el uso y goce de los bienes indivisos. A ver. El heredero tiene derecho a usar y a disfrutar de la cosa indivisa de acuerdo a su destino. Lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 23-28. Siempre que ello fuera compatible con el derecho que tienen sus coherederos, o sea, los demás copartícipes. Repetimos, todo heredero tiene derecho a usar y a disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino, y siempre que esto fuera compatible con el derecho de sus coherederos. Si hay un acuerdo entre los herederos, nunca va a haber conflicto. Pero el conflicto se presenta cuando no hay acuerdo entre ellos, y entonces es el juez el que está obligado a regular el ejercicio de este derecho a usar y disfrutar de la cosa indivisa. Y como principio decimos que aquel coheredero que tiene el uso y goce personal, privado, privativo de la cosa indivisa, sin acuerdo con los demás, tiene que pagar una indemnización a sus copartícipes, desde que se la reclaman, por haber usado y gozado de la cosa y haber tomado, a lo mejor, estas ganancias. O sea, es una forma compensatoria. Yo puse un ejemplo acá, un ejemplo de un caso. El señor Gómez murió, deja dos herederos, dos hijos. Era titular de una empresa de fletes y mudanzas. Uno de los hijos era arquitecto, se dedicaba a su empresa. Tenía una empresa de construcción además, y le iba bien. Pero otro de los hijos, luego del fallecimiento del padre, decide explotar la empresa de fletes y de mudanzas y empieza a trabajar, a hacer fletes, a hacer mudanzas, para sí mismo. El hermano conocía la situación, guardó silencio por un tiempo y un día se dio cuenta que realmente este negocio funcionaba bien y entonces dijo, bueno, yo también quiero compartir el uso y goce de esta empresa. Pero el hermano se opuso, entonces decidió demandarlo judicialmente, demandó una indemnización
El juez resolvió, de acuerdo a la naturaleza de la cosa, y ambos lograron tener una administración compartida, con el uso y goce de la cosa, por supuesto, con distribución de las ganancias entre ellos, y por el tiempo en el que solo uno de ellos obtuvo ganancias, se fijó una compensación. Esto terminó con un acuerdo, por supuesto, entre ellos, una compensación que se iba a pagar en cuotas mensuales. Ahora vamos a ver el otro tema, que es el tema de los bienes indivisos que producen frutos. Por ejemplo, teníamos un campo, dijimos recién, un campo sembrado con girasol, un campo sembrado con frutales. Bueno, ¿qué pasa con los frutos de los bienes indivisos? ¿Qué pasa si los bienes indivisos están todos alquilados? Una pequeña galería que tiene 7 locales y están todos alquilados, ¿no? Frutos de los bienes, frutos civiles. Muy bien. Cuando los bienes indivisos producen frutos, dice la ley, estos acrecen la masa indivisa, o sea, se suman. Pero si el uso y goce sigue siendo indiviso, los frutos de la cosa, obviamente, ¿a quién pertenecen? A la comunidad hereditaria. Estamos dentro del mismo principio. Pero los coherederos también asumen las pérdidas de acuerdo a su cuota parte en la herencia. Este es el principio cuando los bienes indivisos producen frutos. Si producen frutos, acrecen la masa indivisa. Si el uso y goce sigue siendo indiviso, estos frutos pertenecen a la comunidad de herederos. Y estos coherederos también no solo van a subir las ganancias, sino también las pérdidas de acuerdo a la cuota parte que tienen. Ustedes vieron que vamos a hablar de la posesión y de la reivindicación. Cuando muere el causante y se produce la apertura de la sucesión, ya hemos visto, y lo vimos al principio, el heredero, recuerden ustedes, cuando hicimos el perfil de la figura del heredero, dijimos que el heredero goza de todos los derechos que pertenecían al causante y que se transmiten por muerte, por supuesto, y de todas las acciones que pertenecían al causante, de manera indivisa. Por supuesto, estamos exceptuando aquello que no se puede transmitir mortis causa. Pero un principio fundamental aquí es que el heredero continúa la posesión de lo que el causante era poseedor. Este artículo 2280 lo tienen que recordar siempre. El heredero continúa la posesión de lo que el causante era poseedor. Él tiene todos los derechos y todas las acciones que pertenecían al causante de manera indivisa, y continúa la posesión de lo que el causante era poseedor. Vuelvo a repetir, estamos en esta etapa de indivisión de la herencia, o sea que los herederos continúan la posesión que el causante tenía sobre determinados bienes. Y tiene derecho, cualquiera de los herederos, a oponer a terceros esta oposición que tenía el causante y que ellos, vuelvo a decir, continúan ahora. Entonces, esto lo agregué para que ustedes lo tengan claro. Cuando uno de los herederos ejerce la posesión sobre un bien, no la ejerce solo por su parte. Por ejemplo, tiene un 25%, un cuarto, no la ejerce solo por un cuarto, porque no funciona así. Cuando un heredero ejerce la posesión de un bien cuya posesión ejercía el causante, la ejerce por el total. Y actúa como parte de la comunidad hereditaria, como un comunero sobre la cosa que pertenece en forma indivisa a todos. Quiero que ustedes internalicen esta figura, esta idea de la indivisión, para que puedan ubicar bien el derecho que tienen los herederos sobre el total de la herencia de acuerdo a esta porción ideal que se les ha asignado. Entonces, ¿el heredero tiene derechos de la apertura de la sucesión? Sí. Tiene los derechos y acciones que pertenecían al causante, de manera indivisa acá.
¿Continúa la posesión de lo que el causante era poseedor? Sí. Y durante esta etapa que estamos estudiando, que es la etapa de indivisión, continúa la posesión que el causante tenía sobre bienes determinados. Entonces, cualquiera de ellos puede oponerle a un tercero esta posesión que ahora ellos continúan y que pertenecía al causante. Vamos entonces a entrar al último punto de la unidad, que es muy interesante y muy lindo, y que es la indivisión forzosa de la herencia. Este tema entra en los exámenes sí o sí siempre. Quiero decirles que se los vamos a preguntar siempre. ¿Quién puede disponer o establecer la indivisión forzosa de la herencia? Piensen ustedes, murió el causante, dejó un montón de bienes, estamos en una etapa de indivisión y resulta que nos enteramos que la herencia, alguien impuso la indivisión forzosa. Vamos a ver quién puede hacer. La puede disponer el mismo causante en su testamento. La pueden acordar los herederos por un convenio realizado entre ellos. Los herederos se ponen de acuerdo y la establecen. La puede pedir el cónyuge supérfite cuando se opone a la partición, o sea, no a la partición de todo, ya vamos a aclarar cómo, puse solo como un título. Y también un heredero que se opone a la partición, pero en realidad ya lo vamos a aclarar. Es como para despertar en ustedes el interés, ya vamos a entrar en el caso. Bueno, vamos a ver la que impone el causante en principio. Lo primero que vamos a poner acá y le vamos a agregar, el causante puede imponer o disponer por testamento la indivisión de la herencia a sus herederos, aún a los legitimarios, por un plazo máximo de 10 años. Repito entonces. Primero, vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, para que ustedes tengan gráficamente la idea en la mente. Primero, la indivisión forzosa. ¿Quién la dispone aquí? El causante. ¿Cuál es la forma? Testamento. Testamento. Tercero, ¿qué es lo que va a disponer por testamento? La indivisión de la herencia ¿a quiénes? A los herederos, aún legitimarios. Plazo, 10 años. Y dice la ley, también le puede imponer la indivisión por 10 años cuando hay herederos menores de edad. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplan la mayoría de edad. También puede imponer que se mantenga la indivisión si hay herederos menores de edad hasta que arriben a la mayoría de edad. ¿Qué cosa es lo que puede imponer que se mantenga indiviso hasta la mayoría de edad? Punto 3. Un bien determinado, un bien, un establecimiento comercial que constituya una unidad económica, puede ser comercial, agrícola, ganadero, minero, industrial. También podría establecerlo sobre las partes sociales, sobre las cuotas, las acciones de las que el causante era principal socio accionista. Fíjense todo esto. ¿Y esto puede cesar antes de tiempo? Sí, puede cesar. ¿Cómo puede cesar? ¿Qué es lo que dice la ley? Cuando hay circunstancias graves o de manifiesta utilidad, a pedido de uno de los coherederos, el juez resuelve. Puede autorizar la división, o sea, el levantamiento de la indivisión forzosa en forma total o en forma parcial antes de vencer el plazo. Repito entonces, la indivisión forzosa la impone el causante. Plazo, 10 años. Forma, testamento.
¿A quiénes? A sus herederos aún legitimarios. Si hubiera personas menores de edad, herederos, hasta que arriben a la mayoría de edad. Pero puede imponer, en este caso, puede imponer que se mantenga indiviso un bien determinado o una unidad económica, un establecimiento que constituya una unidad económica, o bien las partes sociales, las acciones, cuotas de sociedades, en las que el causante hubiera sido socio principal o principal accionista. Y antes de vencer el plazo, el juez puede resolver la división total o tal vez parcial cuando hay circunstancias graves o de manifiesta utilidad. ¿A pedido de quién? De un coheredero que tendrá que alegar las circunstancias graves o la manifiesta utilidad y también probarlo. Vamos a la segunda. Cuando la indivisión forzosa es el resultado de un acuerdo o de un convenio efectuado entre los herederos. Miren, van a ver ustedes, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay una empresa láctea muy importante que cuando el causante muere, era el titular, había como 10 herederos, cuando muere el causante, todos se ponen de acuerdo para continuar con la explotación como sucesores de la empresa. Entonces, en principio dicen, no se va a vender nada. ¿Para qué? Para evitar que se atomice la empresa. Porque ¿qué le podemos dar a los herederos? Bueno, uno se llevará una heladera, el otro se llevará una amasadora, el otro se llevará, no sé, 10 vacas. Es decir, se atomiza la empresa. Pero si nosotros todos nos ponemos de acuerdo en seguir manteniéndola, entonces podemos continuar con la explotación y establecemos una indivisión forzosa. Muy bien, esto se hace por acuerdo. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Todos los herederos. Segundo, plazo, 10 años. ¿Se puede renovar? Sí, por otros 10 años más. ¿Qué pasa si hay herederos menores de edad? ¿Qué pasa si tenemos herederos con capacidad restringida? ¿Qué pasa si tenemos herederos incapaces? Pueden ir al acuerdo, ellos no, pero sí sus representantes legales. Tienen que ir representados con sus representantes legales. Y entonces el acuerdo debe ser homologado judicialmente. Por supuesto, se pedirá la intervención del asesor de menores e incapaces. Tercero, cuarto, ¿sobre qué va a recaer la indivisión forzosa cuando los herederos acuerden esto? Sobre un bien determinado, otra vez sobre un establecimiento agrícola, comercial, minero, industrial, ganadero, que constituya una unidad económica, lo que les dije de la empresa láctea recién, o bien sobre partes sociales, acciones, cuotas, de las que el causante era principal accionista. Quinto, ¿puede cesar esto anticipadamente? Sí, lo tiene que pedir alguno de los herederos, tiene que probar y acreditar que hay causas que lo justifican, y en el acuerdo se puede pactar la división del uso y goce de los bienes entre ellos, y esto es muy importante. Vamos a otra forma de indivisión, otra indivisión forzosa. En este caso, tenemos al cónyuge supérstite que se opone a la partición. Cuando el cónyuge sobreviviente o supérstite adquirió en todo o en parte la unidad económica que será objeto de la partición, o bien cuando es accionista principal y la partición va a recaer sobre partes sociales y acciones, él puede oponerse a la partición de este bien, salvo que le sea adjudicado a él en su lote, en su hijuela. ¿Cuál es el plazo? 10 años. La indivisión va a recaer sobre un bien determinado. La administración será del cónyuge supérstite y otra vez
El cese será por causas graves o de manifiesta utilidad económica. Bueno, acá tenemos la indivisión, acá está mejor explicado. Acá tenemos la indivisión forzosa cuando el cónyuge supérstite que adquirió o que constituyó en todo o en parte el establecimiento. Este cónyuge supérstite que también a lo mejor es socio o accionista principal de la sociedad, él se opone a que se incluyan en la partición este bien, o tal vez la parte societaria, salvo que en su lote le sea adjudicado. Pero también el cónyuge que participa en la explotación de esta empresa o de este establecimiento en forma activa, aunque no lo hubiera adquirido. Quiere decir que el cónyuge que no tiene derecho es el que no adquirió nada, el que no constituyó ni en todo ni en parte el establecimiento, el que no es socio ni accionista principal, no tiene derecho a oponerse. Pero sí tiene derecho a oponerse el cónyuge supérstite que adquirió en todo o en parte el establecimiento, que es socio accionista principal de la sociedad. ¿A qué se opone? ¿A la partición en general? No. Si hay otros bienes, no. Se va a oponer a que se incluyan en la partición estos bienes, salvo que en su lote le sea adjudicado. Y tiene el mismo derecho el cónyuge que participa en la explotación en forma activa, aun cuando no hubiera adquirido el establecimiento. ¿Cuál es el plazo? También 10 años. ¿Desde cuándo se cuenta? Desde la muerte del causante. Vean ustedes que el cónyuge tiene derecho, aquí la ley lo faculta, a hacerle una petición al juez de que se prorrogue judicialmente, luego de los 10 años, hasta su fallecimiento. ¿Quién administra? El cónyuge supérstite. ¿Y cuándo cesa? Bueno, a pedido de un heredero, cuando hay causas graves, cuando hay causas de manifiesta utilidad económica que justifican la decisión. Acá tenemos otro supuesto, la indivisión forzosa, cuando el cónyuge supérstite se opone a la partición de la vivienda familiar, que fue la última sede del hogar familiar o del hogar conyugal. Dice que el cónyuge supérstite se puede oponer a que sea incluida en la partición la vivienda que fue residencia de los cónyuges al morir el causante. Pero también dice con sus muebles. Si la adquirió en todo o en parte, o sea, parcial o totalmente, con fondos gananciales. Y puede oponerse mientras viva, para ocuparla mientras viva, salvo que le sea adjudicada en su lote. ¿Y puede cesar esto? Sí, a pedido de cualquiera de los herederos que tienen que probar que esta cónyuge o este cónyuge tiene otros bienes que le permitirían adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades. Porque piensen ustedes que esta indivisión forzosa causa verdaderamente perjuicios a los acreedores, pero también, por supuesto, a los herederos. Acá tenemos otro supuesto de indivisión forzosa. Aquí es uno de los herederos el que se opone a que se incluya en la partición el establecimiento que constituye una unidad económica si antes de morir el causante él participaba en forma activa en la explotación de la empresa. Bueno, y aquí vamos a hablar entonces de la oponibilidad a terceros, de la indivisión forzosa. Dice la ley que para ser oponible a terceros, esta indivisión que incluye bienes inmuebles tiene que cumplir algunos requisitos. El primero de ellos es que debe inscribirse
en los registros correspondientes, si se trata de bienes inmuebles, es obvio que el registro va a ser el registro de la propiedad, que a partir de allí recién va a tener efectos en relación a terceros, que durante la indivisión los acreedores solamente pueden cobrar los créditos, sus créditos con las utilidades de la explotación correspondiente al deudor, y que no se puede ejecutar el bien en diviso y tampoco una porción ideal. Bueno, creo que ustedes han recibido mucha información hoy. Yo les voy a mandar el Power para que ustedes tomen el código y comiencen a leer uno por uno todos estos supuestos. Recuerden ustedes que esto de la indivisión forzosa se los vamos a preguntar en el examen siempre. Es muy importante, especialmente aquellos, la forma de disponerla, del causante en su testamento, de los herederos por acuerdo entre ellos, del cónyuge supérstite. Hay una norma especial muy extensa en el Código Civil y Comercial que habla de los 3 supuestos en los que el cónyuge supérstite puede oponerse a que en la partición entre este establecimiento que adquirió o que contribuyó a construir en todo o en parte, la vivienda familiar, en fin. Y también el supuesto de un heredero que se oponga a la partición de aquel establecimiento en el que participó activamente en su explotación antes de morir el causante. Están todos los detalles, la ley es muy clara y el último texto tiene que ver con la, digamos, el modo de oponer a terceros la indivisión forzosa de la herencia. Bueno, quiero que me digan por favor los nombres de los que están presentes en la clase. Yo ya Les se voy lo a mandar dije. Yo ya ¿Sí? se lo dije. Sí, el tuyo ya lo tengo. Cerono Nicolás. Inca. Sí. Pilar ¿Otro? Aranciaga. ¿Perdón? Pilar Aranciaga. Pilar Aranciaga. Otro. Bolicio Navela. Bien, Bátimo Paloma con B corta y doble T. bien. ¿Profe me anotó? Me faltan unos 4 porque yo tengo unos cuantos porque yo tengo aquí. Bautista, Profe, Adela. carrera Melanie. Bien. Sí, Profe, Dragicevic Lucas. bien. ¿Querés que te los vaya leyendo, profe? Ahí puso Chantal que no le anda el micrófono. Chantal, ¿cuánto? Chantal Esperá que me fijo. Montero. Montanelli. Montanelli, perdón, Montanelli. Monterrey. Sí. Bien, Erika Panelo, profe. bien. Tomás. Eugenio. Seguro Nicolás. Ignacio, profe. Niños Genasi, sí. Sí. Bien. ¿Quién Area más? Juan Bautista. Bien. Tomás Francescone, profe. Bien. Me están faltando unos cuantos. Acá tengo 25. No tengo 25 aquí. Brian Virginia. Socheto, ¿Perdón? N. Virginia. Ujú. López Facundo. Facundo López. Bien. Fratini Ailín. Sí. Aranda Lucas. Bien. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? Aranda Lucas. Ah, Aranda Lucas, no sé si Lucas. se escucha. Sí, ahora sí. Profe, a mí no sé si se me escuchó. Antonella de Marco. Sí, Brian Socheto, sí. Ya tomé nota.
Alonso Victoria. Bien. Ignacio Altamirano. Bien. Ignacio Altamirano, te tengo anotada. Gracias. Bueno, les voy a mandar el Power y les pido por favor que estudien, ¿sí? Prepárense, la semana que viene vamos a hablar de partición, terminamos con la indivisión y entramos en partición, un tema complejo, y van a tener clase conmigo también el día 15. Así que esta semana que viene, ¿qué día cae el 15 que no me acuerdo? Miércoles. El miércoles, bueno, el miércoles tenemos clase, porque la doctora Virginia no va a estar, así que ustedes tienen clase conmigo el miércoles y el jueves, que es posible que veamos partición en 2 partes, para que ustedes puedan elaborar bien este tema de la división de la herencia, porque es muy importante y en los exámenes siempre está presente. Así que bueno. Profe, disculpe, ¿el Power nos envía por medio de Octavio o en el campus? No, los voy a mandar por medio de Octavio, porque así quedamos en la primera clase, ¿sí? Bien. Entonces unificamos esto, porque si empezamos a cambiar ahora, después se arma un lío, y ya estamos al final del curso. Así que yo se lo mando a Octavio, y Octavio lo distribuye a ustedes, ¿puede ser? Perfecto. ¿Tienen todos el mail de Octavio, todos? Sí, tenemos un grupo en el WhatsApp, así que lo vemos perfecto, todos. perfecto. Yo se lo mando a él, hasta ahora no me queda más que este, ¿eh? Todos los demás ya se los he mandado. Gracias, profesora, nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos hasta la semana. Recuerden que el miércoles tenemos clase. Próximo miércoles. El Gracias. miércoles. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Que les vaya bien.